Oremos. Padre, venimos a ti, Señor, una vez más para que tú nos hables en esta mañana, para que reunidos como pueblo tuyo, una vez más, Señor, en este que es tu día santo, tu día preciso, Señor, estipulado para que tu pueblo se reúna, esté congregado a tu nombre, Señor, adorando tu imagen, sabiendo delante de quién, Señor, estamos y delante de aquel Rey de Reyes y Señor de Señores que ha querido venir a esta tierra a entregar su vida como una ofrenda perfecta y santa delante de tus ojos, Padre, para que nosotros podamos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestro pecado y de nuestra maldad. Por eso, Señor, en esta mañana que venimos una vez más a ti, queremos implorarte, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, y que a pesar de nuestra iniquidad, nuestra maldad y nuestra transgresión, Señor, podamos una vez más ser expuestos a tu escritura y que también, Señor, seamos exhortados y confrontados a ella, sabiendo de que tu palabra es verdad, Señor, y que llega a nosotros porque tú así lo permites, Señor. Por eso, Padre, ponemos nuestros corazones delante de ti en esta mañana para que tú nos ayudes y para que nos insten, Señor, a poder comprender de ti un poco más y conocerte más, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos tu más rica bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Os invito a poder ir ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo número 7, en esta mañana. Estamos transitando el último capítulo, que es el capítulo número 7 del Sermón del Monte, y estamos llegando ya casi al final de toda esta enseñanza del Señor Jesús, y ha sido, es y será por la eternidad una enseñanza gloriosa que nos trae a nosotros varias cuestiones espirituales en las cuales nosotros debemos transitar, debemos meditar y debemos reflexionar en nuestras vidas. El Sermón del Monte es un sermón magnífico que el Señor Jesús llevó adelante, como decíamos al principio, cuando hacíamos una introducción de este sermón. Pero es un sermón que no solamente debe ser contemplado para poder ser comentado, sino que es un sermón para ser vivido y practicado dentro del pueblo de Dios. Y la porción que hoy tenemos por delante no es una excepción, sino que es parte de lo que el Señor Jesús pretende para su pueblo, pretende para los suyos y pretendía en esa oportunidad para poder expresar o lo que estaba expresando en ese sermón frente a tantas personas, ¿no? Y vamos a leer en esta mañana en el capítulo 7, a partir del versículo 7 hasta el versículo 12, en donde dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es un pasaje muy interesante al cual nosotros debemos interpretar bien, o por lo menos lo más acertado y acercado posible a lo que el Señor Jesús está queriendo decir en esta porción. Muchas personas piensan, incluso también hay varios comentarios bíblicos, que esta porción de
de la Escritura, aquí en esta sección del Sermón del Monte, es algo aislado o quizás es un tema que tiene que ver con lo que el Señor Jesús venía hablando sobre la oración ahí en el capítulo número 6, en el versículo número 5. Recuerdan ustedes que estuvimos hablando sobre ese tema cuando vimos el capítulo anterior. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, bueno, etcétera. Algunos piensan que el Señor vuelve a retomar esa sección del sermón y que está relacionado de alguna manera a esa explicación, ¿no? Y si bien puede tener algo que ver, porque en realidad es una oración y está hablando de la oración, pero el contexto del capítulo 6 es distinto al contexto del capítulo 7. Lo que vemos nosotros en el capítulo 7 podría ser como una extensión al respecto de la oración o del consejo de cómo orar, ¿no? Y de qué manera. Pero como bien les digo, los contextos son distintos, ¿no? En el capítulo 6, Jesús estaba exhortando a los oyentes a no orar como muchos hacían, ¿no? Que lo hacían para que sean vistos, lo hacían en las esquinas, lo hacían en las sinagogas y lo hacían de esa manera. No de manera privada, no en la privacidad de sus casas o de sus lugares, digamos, en familia, no, sino que muchos lo hacían y oraban de esa manera para ser vistos, ¿no? Y oídos de los demás. Y el Señor les dice a ellos, bueno, si oran así, es una manera hipócrita de orar. No es esa la manera en la cual, ese es el contexto de la oración en el capítulo número 6. Pero en esta sección del capítulo número 7 y por lo que está hablando el Señor Jesús a partir del versículo 1 del capítulo 7, entiendo que hay una relación directa precisamente con lo que Jesús viene hablando a partir del versículo 1 de este capítulo, que es el tema de hacer juicios a los demás. Un juicio desmedido, un juicio sin prudencia, un juicio sin amor, un juicio que no es bíblico. Tema del cual nuestro hermano Nelson la semana pasada estuvo tratando a partir del versículo 1. Y nosotros generalmente en la Escritura vemos una relación contextual, vamos a decir, cuando Dios expresa sus principios, sus declaraciones. Y también siempre vemos que Jesús tiene en mente lo anterior dicho para revelar otra verdad. Siempre Él viene pensando en la apreciación anterior de lo que está diciendo. Y en este caso no es la excepción, aunque pareciera que está hablando de otra cosa. Esta sección que nosotros acabamos de leer empieza con una promesa clara de Dios a considerar por parte nuestra, a considerar, porque lo que va a decir o lo que dice en el primer versículo es una promesa que nosotros debemos hacer nuestra y podemos hacer nuestra. Pero para entender esta promesa, nosotros tenemos que entender claramente a qué se refiere o a qué Dios en boca de Jesús, en este caso, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Por eso la pregunta tiene que ser, ¿pedir qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tiene en mente el Señor Jesús cuando empieza a tratar estos versículos? ¿Pedir qué? ¿Buscad qué cosa? ¿Llamar para qué? ¿A qué cosas se está refiriendo el Señor Jesús aquí? Que debemos pedir, buscar y llamar. Sin duda, esta es una de las promesas que nosotros encontramos en el Evangelio y en la Biblia, ¿no? Llena de gracia y que nosotros podemos usar para nosotros. Cuando nos enfrentamos a incertidumbres en nuestras vidas, a distintas posibilidades que nos pueden aparecer
y quizás, como hablábamos en el tema del afán, a un futuro desconocido. Nosotros podemos tomarnos de estas promesas, sin duda. Para confiar en el Señor debemos confiar en su palabra. Entonces no está mal confiar en todas sus promesas. Pero para que nosotros estemos bien seguros de lo que va a hablar, en el versículo 8, él dice, porque todo aquel que pide, recibe. O sea, primero empieza diciendo, pedid y se os dará. Y en el 8 dice, todo aquel que pide, va a recibir. Y el que busca, va a hallar. Y al que llama, se le va a abrir. Así que lo que no cabe duda, hermanos, es que esta es una promesa absoluta, es que es una promesa real, es una promesa fehaciente que hace el Hijo de Dios, el mismo Jesús, hablando con toda autoridad de parte del Padre Celestial. No hay duda que es una promesa de parte de Dios. Nosotros podemos creer en esta promesa. El punto es que debemos entender a qué se está refiriendo. Y para entender a qué se está refiriendo, siempre tenemos como principio primario, vamos a decir, el contexto. A eso tenemos que remitirnos, al contexto de lo que está hablando. Entonces, el primer punto que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es la promesa para el que busca, o la promesa al que busca. Y eso lo vamos a ver entre los versículos 7 y el versículo 8. Dijimos recién que la promesa es real, ¿no? Y que podemos creer en esa promesa. Pero esta promesa tiene un porqué dentro de este contexto. Tiene un porqué. Y para que nosotros podamos sacar provecho de estas palabras tan grandes, tan maravillosas de Cristo, nosotros debemos examinarlas de acuerdo al contexto y en detalle. Yo creo que ustedes, tanto ustedes como yo, estamos convencidos que la Biblia nunca debe utilizarse como un instrumento psicológico, ¿no? O como alguna terapia psicológica, porque no ese es el fin de la Biblia, sino que la Biblia siempre lo que pretende hacer, y en este caso por medio de Jesús, en palabras de él, en este sermón, es tratar con nuestros corazones. Eso es lo que busca permanentemente. A veces pareciera como que nosotros tenemos memorizados versículos como este en la palabra del Señor. Y no está mal tener memorizados versículos, ¿no? Que se entienda. Pero pareciera que memorizar los versículos va a mejorar algo en nuestras vidas, como si fuera algo psicológico, ¿no? Claro que no está mal memorizarlos, vuelvo a repetir. Esto ayuda, pero ayuda hasta un cierto punto. No es un método bíblico el memorizar versículos para poner en práctica en nuestras vidas permanentemente, como si recalcándolo o memorizándolo solamente fuéramos a superar un montón de pecados en nuestras vidas, ni es un método bíblico. Y no es un mensaje bíblico. Eso ayuda a memorizar algunos versículos, pero hasta cierto punto. Lo que hace la Biblia siempre es transmitir la verdad de Dios. ¿Y por qué Dios puede transmitir la verdad? Porque Él es el autor de la verdad, porque Él es el soberano de la verdad, porque Él conoce la verdad mucho más profundamente que nosotros mismos. Y también es para que nosotros examinemos esa verdad. Si la verdad que Dios dice es la que está sucediendo en mi vida, si la verdad en la cual Él recalca en estos versículos es lo que está pasando en mi vida. Y generalmente es así. Así que cuando vamos a interpretar un versículo de este tipo, lo que estamos tomando a partir del versículo 7, que es parte de una verdad hermosa y enorme de parte de Dios para los suyos, nosotros siempre debemos buscarlo interpretándolo a la luz del contexto bíblico. El llamado siempre es a no torcer la palabra, a no torcer la escritura,
que puede llevarnos a nuestra perdición. Aunque con buena intención a veces nos puede llevar a entender mal algo y vivir mal algo que Dios nos está diciendo. Porque incluso estos versículos tienen una limitación. La promesa tiene una limitación también. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay personas que dicen, el Señor dice en su palabra que pidamos y Él nos lo dará. O que busquemos y entonces vamos allá. Bien, es verdad, es lo que acabamos de leer, ¿no? Pero además dicen, no solo esto, sino que dicen, Jesús fue explícito en esto. O sea, esto es claro, ¿no? Bueno, así que todo lo que yo quiera y todo lo que yo desee, Él me lo va a dar. Porque Dios lo dice en su palabra, ¿no? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces el Señor está diciendo eso, yo puedo pedir sin problema. El Señor me ha prometido, lo dice aquí, que me lo va a dar. Y como creen eso muchos, y porque piensan que esa es la enseñanza, dejan de lado varios principios bíblicos y un contexto general de la Biblia. Y entonces van a Dios con todas sus peticiones, esperando que Él responda favorablemente. Entonces, cuando Dios no concede esas peticiones, no las da, se frustran, entran en una desesperación, en una depresión, y la situación se pone peor porque dicen, Dios no cumple sus promesas, ¿no? Dios no me ha respondido, no me ha dado lo que quiero, no ha sido favorable a mí. Entonces se sienten amargados, se sienten infelices. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Bueno, sencillamente porque se interpretó mal el pasaje o lo que Dios está diciendo. Por lo menos en este contexto. Se ha interpretado mal, se ha pensado mal, se ha vivido mal, se ha aplicado mal, y encima Dios tiene la culpa, porque, claro, como yo no me di cuenta que lo interpreté mal, yo pensé que Dios decía eso, ¿no? Este pasaje se entiende leyendo todos los versículos juntos y recordando de qué viene hablando Jesús. ¿De qué viene hablando? Si nosotros nos preguntamos de qué viene hablando este capítulo, podemos decir que el hilo conductor de este capítulo es el juicio hacia los demás. Eso es de lo que está hablando. O del juicio hacia otros, del mal juicio, ¿no? Hacia otros, tema que nuestro hermano Nelson ha tratado la semana pasada. Pero también nos recuerda que en esta vida nosotros vivimos permanentemente bajo la mirada y el juicio de Dios. Ese juicio por el cual nosotros enjuiciamos, ojo, porque seremos de esa manera igualmente enjuiciados. Él nos mira en todo momento, nos guste o no nos guste. Estamos bajo la mirada precisa de un Dios santo que conoce todo pensamiento, toda acción, toda charla y todo juicio mal hecho de parte de quien sea. Entonces, todo lo que hacemos en esta vida tiene un significado tremendo. No es algo más. ¿Qué es lo que dice el capítulo 7? Bueno, el Señor empieza con el tema de juzgar a los demás. Y nosotros somos los que tenemos que tener cuidado con esto cuando hacemos un juicio de esa manera. Porque estamos bajo juicio. Y es por eso que en el versículo 7 empieza hablando del pedir. ¿Del pedir qué? ¿De qué está hablando? ¿No? En los versículos anteriores el Señor nos mostró del peligro de condenar a los demás, ¿no? Haciéndonos nosotros los jueces.
de juntar amargura y odio en el corazón, sin ninguna compasión y sin ninguna piedad. Hacer juicios desventurados, ¿no? También nos dijo que tenemos que quitar la viga enorme de nuestros ojos para después, con calma, con prudencia, con amor y con juicio justo, quitar la paja, lo mínimo del otro, porque nosotros a veces estamos bien velados cuando hacemos un juicio y generalmente lo hacemos mal porque nuestro corazón no está bien. Nuestro orgullo sigue estando alto en ese podio en donde no podemos bajar y es por eso que hacemos esos malos juicios. No es la misericordia lo que rige, sino mi orgullo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo hasta acá? Bueno, lo que hizo hasta acá, hasta el versículo 6, es revelarnos lo que somos, mostrarnos lo que hay en nosotros. ¿Cómo respondemos ante los demás? ¿Cómo nos mostramos ante los demás? Y qué tremenda es la necesidad de la gracia que tenemos cuando vemos estas faltas. Eso es lo que nos está mostrando hasta aquí. Nos pone bien de frente a nuestros pecados. Con el juicio con que juzguéis, dice el versículo 2, seréis juzgados y con la medida con la que medís seréis medidos. Eso es lo que viene diciendo en el versículo número 2. Entonces esta es la situación al final del versículo 6, lo que veíamos el domingo pasado. Rápidamente, hermanos, cuando nosotros vemos ese contexto inmediato, nos damos cuenta que Jesús nos ha humillado. Y no con maldad, sino para poder ver. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿quién puede vivir así? ¿Quién es quien no hace un juicio mal hecho? Nadie. ¿Cómo puedo vivir con estas normas altas del Evangelio que el Señor Jesús nos da? Y entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de ser purificado una y otra vez. Nos damos cuenta de lo indigno que somos, de los pecadores que somos, ¿no? Y el resultado de eso es sentirse mal. Es sentirse desesperado, impotente, ¿no? Frente a esta realidad que veo en mí. Esa basura interna, ¿no? Que uno ve permanentemente. Y en cuanto a juzgar a otros también. Y nos decimos, ¿cómo puedo vivir entonces el sermón del monte? Si yo tengo este problema, como tantos otros problemas internos, ¿cómo puedo yo alcanzar este nivel de santidad que viene de parte del Señor? ¿Cómo puedo hacerlo? Necesitamos ayuda y necesitamos gracia todo el tiempo. Cuando vemos esta necesidad, el punto es ver la necesidad. Porque si no hay necesidad, no tengo nada que buscar. Si no hay necesidad, no tengo nada que hallar. Y no tengo por qué tocar ninguna puerta, porque no tengo ninguna necesidad. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es la unión con los versículos anteriores. Es el contexto inmediato que vemos aquí. Frente a una conducta de juicio, frente a una conducta irresponsable, de juicio tras juicio tras juicio que elevamos permanentemente de manera interna o a veces exponiéndolo públicamente de labios para afuera, para con otros, sin considerar nuestra propia vida.
Pero no solo esto, sino que también en oportunidades nos sucede el hecho de falta de discernimiento en cuanto a la verdadera condición del corazón de otros. Y eso es lo que habla precisamente en el versículo 6. Perros y cerdos, dice el versículo 6, es lo que usa Jesús. Esos animales inmundos, ¿no? Que se consideran más bien en el antiguo pacto. Y que Jesús, comparando a esos animales, haciendo una comparación con ellos, nos llama a no dar las perlas del Evangelio a esas personas que hacen oposición directa o caso omiso, vamos a decir, a las palabras del Señor, a esas perlas del Evangelio. Y para esto también necesitamos buscar discernimiento. Y la verdad es que nosotros deberíamos agradecerle al Señor por estas palabras del versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo eso pecaminoso que ustedes viven, si ustedes piden no andar más así, entonces yo les daré eso. No es pedir cualquier cosa, no es pedir mis deseos, sino es pedir espiritualmente. Debemos darle gracias a Dios, porque esto nos muestra que en realidad esto es lo que nosotros tenemos que pedir. Tenemos que pedir convicción de pecado, tenemos que pedir sentir la necesidad de ser perdonados, guiados, consolados y llevados por el Señor a no vivir así, a no enjuiciar así, a tener discernimiento. Que si debo decir algo, que sea con piedad, con misericordia y con amor. Que si voy a confrontar a alguien, sea con mansedumbre y como Cristo lo ha hecho, con benevolencia, mostrando misericordia a todos, como el Señor nos la ha mostrado a nosotros. Todos deberíamos sentirnos muy poca cosa, frente a esta demanda del Evangelio. Y buscar eso para responder a otros de la misma manera, o sea, cristianamente, ¿no? Qué mal que estamos con esto. Cuando nosotros nos ponemos a examinar realmente lo que la palabra dice y nos quedamos un rato, con muy poco tiempo, con el Espíritu del Señor, con muy poco tiempo, ¿no? Ahí decimos, no puede ser mi vida. No puede ser así. Si el Señor me rescató y su Espíritu está en mí, yo no puedo vivir esto. No puedo seguir manejándome como cuando no estaba en Cristo. No debiera ser. Hay que plantearse una serie de preguntas. ¿Por qué somos lo que somos si existen tales promesas del Señor? Si el Señor me dice, pedid y se os dará. ¿Qué? Necesidad de ser perdonado. ¿Qué cosa? Convicción de pecado. ¿Qué más? Discernimiento. Pedid. ¿Cuándo pedimos estas cosas? Lo que generalmente pedimos, hermanos, es otra cosa. Tendríamos que preguntarnos, ¿por qué es tan pobre la calidad de nuestra vida cristiana? Si no tenemos ninguna excusa, ¿no? Porque todo lo que necesitamos está a nuestra disposición. Hay promesas del Señor, hay herramientas para usar. Hay un espíritu que el Señor puso en nosotros, pero la verdad, somos un desastre. Somos un desastre, hermanos. Somos un desastre. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué no somos ejemplos más perfectos de lo que el Señor dice en el Sermón del Monte? ¿Por qué no nos conformamos cada vez más al carácter de Cristo, ¿no? Al modelo del Señor Jesucristo? Tenemos todo lo que necesitamos para hacerlo. Todo nos ha sido prometido de manera general.
¿Por qué no nos tomamos de estas promesas como deberíamos entonces? Bueno, esta pregunta tiene una respuesta y este es el significado verdadero de este versículo. Nuestro Señor está analizando estas palabras de alguna manera y nos muestra por qué no hemos recibido, por qué no recibimos, por qué no hallamos, por qué no encontramos, por qué no se nos abre la puerta, por qué no puedo vivir como el Sermón del Monte me manda a vivir. O tengo tantos baches espirituales en los que caigo y no puedo vivir en juicio, no tengo discernimiento, no tengo convicción de pecado. ¿Por qué? Él sabe lo que somos, nos estimula a servirnos de su palabra y así todo. Parece que no nos podemos tomar de las promesas de gracia que hay del Señor. Entonces, hay que ver ciertas condiciones para poder disfrutar del beneficio de hallar, de encontrar, de que se abra la puerta. Hay que ver algunas cosas. Porque en este primer versículo, en el 7 y en el 8, hay algunos condicionantes. Buscad y pedid, y se os dará. ¿Cuál es el condicionante? Si queremos recibir, pedid. Pidan. Si queremos pasar por la vida de una forma triunfal, vamos a decir, con paz y con gozo en el corazón, dispuestos a enfrentarnos a todas las cosas que nos puedan aparecer en esta vida y ser más que vencedores, como dice Pablo en la carta a los romanos, a pesar de todo, hay ciertas cosas que nosotros debemos observar muy bien. Y la primera es precisamente que nos debemos dar cuenta de nuestra necesidad. Nos debemos dar cuenta de nuestra necesidad. Hay personas que piensan solamente, y cristianos, que solamente es necesario las promesas de Dios. Solamente es necesario que existan las promesas de Dios, relatadas las promesas de Dios, ¿no? En su palabra. Pero esto no es suficiente, si bien las promesas están. Y nosotros sabemos que las promesas están. Hemos leído un montón de promesas en la palabra del Señor y sabemos que están. Podemos dar total seguridad que es así, hasta podemos memorizar promesas del Señor. Pero entonces, ¿por qué no vivimos de acuerdo a esa promesa o a las promesas? Porque no es suficiente. Porque el problema básico en toda la humanidad es que no cae en cuenta de la necesidad en que está. No tomamos en cuenta nuestra necesidad. Hermanos, el solo hecho de pensar que Cristo es suficiente, y está bien, no, pero no es suficiente. Pensar solamente que Cristo es suficiente no es suficiente. No lo es. Mientras que no veamos nuestros pecados. Si yo digo que Cristo es suficiente, pero no veo mis pecados, no tengo nada por qué ir a Cristo. No tengo nada por qué arrepentirme, no tengo nada que ir a buscar, no tengo nada que hallar, no tengo nada que pedir. Entonces sigo parado en mi orgullo y en mi gloria, no en la gloria de Cristo. Si no sentimos la necesidad de ser corregidos y ser afectados por una verdadera convicción de pecado, nada tengo que pedir. Si yo no me doy cuenta que estoy enjuiciando permanentemente a los demás, quizás no de boca para afuera, pero por dentro, y no tengo convicción de ese pecado, entonces no tengo nada que pedir. Puedo pedir otras cosas, seguramente, pero con respecto a eso no, porque no lo veo. No veo ese pecado.
Se trata de sentirnos pobres de espíritu. Eso es lo que empezó a hablar el Señor. O una de las cosas que empezó a hablar en el capítulo 5, ¿no? Pero claro, eso no nos gusta. Eso no es algo que nos caiga bien. Sentirnos pobres de espíritu. Generalmente nos gusta mucho escuchar predicaciones sobre Cristo. Mucha cantidad de predicaciones, ¿no? Pero no nos damos cuenta que somos bien incapaces, ¿no? Para interpretar lo que Cristo dice. Él es el que tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz cuando nosotros teníamos que estar ahí. Él es el que perdonó cada uno de nuestros pecados, por los cuales nosotros tenemos que volver a pedir perdón por un montón de cosas que permanentemente seguimos llevando adelante siendo cristianos. Entonces, hay dos cosas esenciales para el ser humano. La primera es la necesidad o la conciencia de la necesidad, ¿no? Y la segunda es la riqueza de la gracia que hay en Cristo perdonando esa necesidad. Perdonando, para decirlo mejor, nuestros pecados, porque vimos una necesidad de ser perdonados. Pero nunca va a haber gracia si no vemos la necesidad. Y nunca vamos a poder vivir en gracia si no vemos nuestros pecados primero. Tenemos que vernos pecadores. Por eso vivimos como vivimos muchas veces, porque no tenemos la necesidad de ser perdonados. Porque no vemos nuestros pecados. Solo el que dice, de corazón, miserable de mí, como decía Pablo, ese es el que busca ser liberado de esa condición. Los demás no son conscientes de su necesidad. El que no se considera miserable de mí, de verdad, no de boca para afuera, sino que lo experimenta día a día, que lo ve en muchas de sus acciones, que nos damos cuenta cómo yo puedo hacer esto una y otra vez. El que está hundido es el que empieza a pedir. Y es el que entonces entiende las posibilidades que hay en Cristo. ¿Cuáles son las posibilidades? Las posibilidades es que pedid. Y la posibilidad es que Dios me da. En que busco y voy a hallar. En que llamo y se me va a abrir. Esas son las posibilidades. Pero en cuanto a mi necesidad de ver el pecado, no cualquier cosa. El que entiende la necesidad es el que busca. Y el Señor acá quiere subrayar una cosa. Lo que se muestra en alguien que busca en oración, que llama, que pide constantemente, es aquel que muestra persistencia en la oración. Que muestra perseverancia, que está porfiado en lo que le está pidiendo al Señor. Señor, yo quiero que me limpies de este pecado. Yo quiero que quites mi mal juicio. Quiero que me des discernimiento. Y lo pide una y otra vez permanentemente en su vida. Pedid, pedid y se os dará, pero pedid. Pero nosotros generalmente no tenemos esta táctica y esta dinámica de oración. Pedimos un tiempo y luego desmayamos en el pedido. Y no seguimos así. Todos caemos en este problema. ¿Y por qué uno pide y debiera pedir permanentemente? Porque permanentemente está viendo su pecado y permanentemente quiere mortificar su pecado. Esto es algo que vemos en el contexto general de Lucas 11, ¿no? En la parábola del hombre que llega a ese lugar buscando pan por la noche, ¿no? Y sale a llamar a la puerta de un amigo y le dice,
No, pero realmente luego, bueno, de alguna manera se le da lo que necesitaba. Esa viuda en Lucas 18, ¿no? También, que quería hablar con el juez y era tan intensa, y buscaba y pedía y buscaba. Y el juez, por molestia, ¿no? Para que no la moleste, ya más. Para que no le moleste a él, ¿no? Le da lugar. ¿Qué vemos nosotros en esos pasajes? Persistencia, perseverancia en el pedir, en el buscar. ¿Y por qué vemos esa perseverancia? Porque había una necesidad. Esa señora algo quería hablar con ese juez. Esa viuda algo le quería decir, algo necesitaba expresar. Ese hombre necesitaba pan en la noche, lo necesitaba. Pero yo me pregunto a veces hasta qué punto nosotros necesitamos de Dios. Pareciera que no, porque seguimos viviendo igual, seguimos haciendo las mismas cosas. Este es el problema, hermano, por si todavía no pudimos verlo, ¿no? No sentimos necesidad porque muchas veces no damos importancia a nuestros pecados. Y es por eso que no necesitamos buscar ni arrepentimiento ni nada. Nada. Pero Dios nos dice, Jesús nos dice, que la oración de los hijos de Dios nunca debe desmayar. La insistencia hacia ese Dios, en que Dios forme mi carácter, la insistencia en que Dios me ayude a mortificar mis pecados, la insistencia en que Dios tenga a bien ayudarme en todas esas maldades que llevo adelante en mi vida, que se digne ayudarme en mis juicios hacia los demás y en tantas otras cosas, es algo que no debe faltar en el Hijo de Dios. Y yo sé que es desgastante, hermanos, porque todos los días le estamos pidiendo a Dios que nos limpie, que nos purifique, y a los 10 minutos volvemos a caer de lo mismo. Y uno está permanentemente diciendo, Señor, yo soy un hipócrita. Y sí, y es esto lo que nos pasa. Pero no hay que dejar de pedirle al Señor, de buscar para hallar estas cosas. No desfallezcamos en el pedir, porque es ahí, es donde no vamos a conseguir. Porque el Señor dice, pedid. Pero primero dice, pedid. Y le voy a dar. Pero si no piden, y ahí está el condicionante, cuando esto va por ahí, de esa manera, la oración, solo así se alcanza la promesa de recibir, de hallar y de encontrar. ¿Querés no sentirte defraudado por Dios? ¿O no querés pensar que Dios no cumplió lo que prometió? Bueno, entonces empecemos primero a pensar si yo estoy haciendo lo que Él me pide. Lo que Él me pide, ¿no? Para que después Él cumpla. Los deseos de este mundo no están incluidos en estos versículos. De ninguna manera, hermanos. No están incluidos nuestros deseos. Y no digo que no pueda poner mis anhelos en las manos del Señor, pero el reino de Dios es más grande que mis anhelos personales. El reino de Dios y este sermón del monte, este consejo santo de parte de Dios, es mucho más que mi anhelo personal. Es mucho más. Muestra el carácter de un verdadero cristiano, que buscando estar lejos de enjuiciar a todos los demás con dureza, con un juicio injusto, desmedido, fuera de lugar, sin misericordia, o lejos de hacer mal por hacer, el Hijo de Dios busca imperiosamente en oración ya no ser así. Ese es el que recibirá la promesa. Ese es a quien se le dará. Ese será el que haya. Ese será al que se le abrirá.
no otras cosas. Y no quiere decir esto que no podamos pedir otras cosas. Pero el punto aquí se trata de mi pecado frente a otros, del hilo conductor que está haciendo el capítulo 7. El segundo punto en esta mañana es la certeza de que Dios da lo bueno. Yo pido en consonancia a su voluntad, al carácter de Cristo, y Él me da. Dios da lo bueno. Hay certeza de que Dios da lo bueno. ¿Qué hombre hay de vosotros? Dice el versículo 9, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si hay un problema en muchos cristianos, o uno de los problemas que notamos en muchos cristianos, y quizás a veces uno mismo cae en eso, es el hecho de no considerar a Dios como nuestro Padre. A veces perdemos de vista esta noción que Dios, en bocas del Señor Jesús, está poniendo aquí muy claramente. A veces perdemos la noción de que Dios es nuestro Padre. Muchos hablan de Dios como el Padre Celestial, pero al momento de considerar esa verdad en medio de una situación, se olvidan de esa relación filial que hay entre el Padre Celestial y su pueblo. Nos olvidamos. Se nos va de la memoria, ¿no? Y más cuando hay situaciones complejas en nuestras vidas. Y este es el ejemplo que Dios quiere que veamos. Por medio del ejemplo que da, en forma de pregunta, ¿no? Y la respuesta a la que nos llevan estas preguntas del versículo 9 en adelante es que nuestros padres terrenales, por más buenos que sean, por más generosos que sean, por más que puedan ofrecerles a sus hijos absolutamente todo, ese amor del Padre terrenal siempre va a ser mucho menor que el amor de nuestro Padre celestial. Que el amor que Dios tiene por sus hijos, por su pueblo, por su iglesia, siempre va a ser menor. El de los padres terrenales. Y esto es así porque el mejor de los padres terrenales está corrompido por el pecado y está sujeto a errores. Así somos. Nosotros no solemos tener problemas con ciertas bendiciones específicas de Dios. No. El problema es que no vemos a Dios como nuestro Padre, como deberíamos. O sea, el Señor dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, lo entiendo, lo creo, pero a veces no lo veo como un padre personal. Como veo a mi padre biológico, no lo veo al Padre Celestial como mi padre. Cuando es mucho mejor que mi padre biológico. Porque Él no está sujeto a errores, no está sujeto a pecado, no está sujeto a contradicción, no está sujeto a error, a nada. Seguramente nosotros podemos pensar que hasta el peor padre terrenal puede dar buenas cosas a sus hijos. Y el Señor lo está diciendo en este pasaje. Pero el punto es que cuando nosotros verdaderamente entendemos que aquel que quiso entregar su vida por la nuestra, aquel que nos justificó de obras muertas y de pecado excesivo en nosotros, aquel que quiso que por el puro afecto de su voluntad quiso amarnos y adoptarnos como hijos, aquel que no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y fue a la cruz y murió por nosotros, a veces, entendiendo eso, no lo vemos como nuestro Padre. Como aquel Padre que si le pedimos, nos va a dar. El problema es que no es que el Padre no da, el problema es que no vemos la necesidad. Así que, hermano,
sea lo que fuere que suceda en nuestra vida, Dios sigue siendo nuestro Padre. Y de eso hay que tomarse. Dios sigue siendo nuestro Padre. Él está interesado en tu vida y en mi vida. Sigue teniendo esa actitud para con tu alma y para con mi alma. Es por eso que Él nunca va a dar nada malo a sus hijos. ¿Vos pensás que le das lo mejor a tus hijos? Bien, sigue así. Pero el Padre Celestial le da mucho mejor a tus hijos y a vos mismo. El Padre Celestial no quiere hacer daño o despreciarme, jamás. Esto no es lo que la Biblia dice, sino que dice, ¿cuánto más vuestro Padre hará por ustedes? Ya lo vimos en pasajes anteriores. Nuestros padres terrenales no nos dan piedras, ¿no? En vez de panes, no lo harían. No nos darían una serpiente, ¿no? En vez de un pez. Pero nuestros padres terrenales son pecadores y están sujetos a todos los errores habidos y por haber, como nosotros para con nuestros hijos. Pero Dios no comete errores, hermano. ¿Crees esto? Como para sentir la necesidad y poder ir rápidamente a Él a pedir para que Él me dé lo mejor, aunque a mí no me guste nada. ¿Realmente lo crees? Y sería bueno que lo creas de verdad y que te apoyes en esa verdad y que vivas esa verdad, ¿no? Porque tus faltas y mis faltas y el mal juicio y lo que sea van a venir. Todo el tiempo. Tus transgresiones y mis transgresiones van a venir porque la angustia y el afán van a venir y porque las situaciones van a aparecer. Pero en medio de todo esto, no debemos perder de vista que Dios sigue siendo nuestro Padre en los cielos. Mi Padre que está conmigo. Él nunca nos va a engañar. Él nunca se va a equivocar. Él nunca nos va a dar una cosa por otra. Él nunca nos va a decir una mentira. Él nunca va a prometer algo y no lo va a cumplir. No existe eso de parte de Dios. ¿Crees esto? Si comprendiéramos realmente que tenemos un Padre así, nuestra visión del futuro sería muy diferente. Porque Él me va a dar lo mejor. A pesar de lo que yo esté viendo. Él me va a dar lo mejor. Él da todo lo bueno que podemos tener. Pedro lo dice así, no todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas. Todas. Lo poco que tenés, lo mucho que tenés, lo material, lo espiritual, más aún. Ahora vemos por qué deberíamos dar gracias a Dios de qué pedir. Él no está hablando de cuestiones materiales, Él está hablando del espíritu. Él está hablando del alma, porque viene haciendo una confrontación a aquellos que enjuiciaban de esa manera. Buscar, llamar, no significa que todo lo que pidamos se nos va a dar. Claro que no. Lo que significa es esto. Pidamos una de esas cosas que son buenas para nosotros, es decir, la salvación de nuestra alma. Que aumentemos en nuestro camino de santidad, la perfección final, todo lo que nos acerque más a Dios y que ensanche nuestra vida espiritual. Y eso sí Él nos va a dar. Sí. ¿Por qué? Porque es el carácter de Cristo. Porque es el carácter de Dios.
No nos dará cosas que sean malas para nosotros. Hay cosas que nosotros podemos pensar que son buenas para nosotros. Y de corazón podemos pensar, realmente, bien convencidos que son buenas, pero para el Señor son malas. Y Él no se equivoca y no nos dará tales cosas. Nos dará las cosas que son buenas para nosotros. Nosotros podemos recibir cantidad de bendiciones del Señor si consideráramos nuestra necesidad y si consideráramos que Él es nuestro Padre. Pero el tercer y último punto, de manera muy rápida, hermanos, es el versículo 12, que encierra una regla de oro. Y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Los versículos 7 al 11 están haciendo un paréntesis de lo que viene hablando hasta el versículo 6 el Señor. Cosas que ya hemos visto, pero con respecto al mismo tema. Y cuando llegamos al versículo 12, vemos que en ese versículo está relacionando lo que venía diciendo anteriormente el Señor con respecto al juicio a los demás y que nunca abandonó el tema. Así que habiendo considerado todo este tema de la relación con los demás, ahora va a decir, bueno, de la misma manera que quiera que hagan con ustedes, ahora ustedes hagan con los demás. Si ustedes no quieren ser juzgados, si ustedes no quieren ser juzgados de esa manera, entonces no lo hagan con otros. No lo hagan. El Señor está diciendo, si tenés algún problema en cuanto a la relación o al trato con las otras personas, en cuanto a cómo comportarse con los demás, no debieras empezar con la otra persona a analizar el tema, sino con uno mismo. Y no solo con uno mismo, sino pidiéndole al Señor para que me dé lo que yo no tengo para poder tratar al otro como debiera. ¿Sería bueno para mí que me enjuicien de tal o de cual manera? Y seguramente que no. ¿Qué es lo que me altera? ¿Qué es lo que me pone mal? ¿Qué es lo que me desagrada cuando me tratan mal, no? Todo aquello que a vos y a mí, hermano, no nos cae bien, eso es lo que el Señor dice, no le hagan a los demás. Es sencillo. Pero el problema es que nosotros no vemos la necesidad, ni la nuestra ni la del otro. Es una regla que está encerrada en el amor a los demás, en el trato prudente, amoroso, correcto, ¿no? Que un hijo de Dios debe tener. Ahora, cuando nosotros logremos hacer de esto una forma de vida en nuestras vidas, entonces estaremos cumpliendo el gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Mientras tanto, lo vamos a estar transgrediendo todo el tiempo. Cuando en juicio, de mala manera, estoy transgrediendo la ley de Dios. Porque no estoy amando al prójimo como a mí mismo. Cuando tengo en mi mente un razonamiento sobre la otra persona que no es sobre un juicio justo, no es que yo estoy revelándole sus pecados porque la Biblia me manda a revelarle sus pecados, sino que yo estoy elucubrando en mi mente pensamiento tras pensamiento tras pensamiento fuera de lugar. Es un juicio injusto que no tiene misericordia, no tiene piedad, no tiene nada. Entonces estoy transgrediendo el mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo. Y quizás nadie lo sabe, pero yo lo sé muy bien, y Dios más aún. El problema del ser humano no es que está en contra de esto, el problema es que no lo vivimos. No estamos en problemas con amarás a tu prójimo. Hermoso sería que todo el mundo se ame y que todos amen a todos. Hermoso. Estoy muy bien de acuerdo, todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? El problema es que no lo vivimos. Dado a la caída, ¿no? Lamentablemente, no basta decir estas cosas que el Señor Jesús dice aquí y que establece como norma de la cristiandad. No basta. Sino que por el pecado que todavía hay en nosotros no podemos vivirlo. No hay forma. Es por eso que Dios dice, busquen esto en oración. No dejen de pedir esto. No desmayen en decirle a Dios una y otra vez, Señor, cambia mi vida.
Quita mis pecados, Señor. No dejes que siga mi pecado llevándome de las narices, ¿no? No me dejes hacer lo que mi corazón malo quiere hacer todo el tiempo. Pedid. Y el Señor va a dar. Todo el tiempo pedid. Hasta que te canses de pedir. Como esa viuda que fue una y otra vez al juez para que le escuche. No te canses. El Señor Jesús no predicó este sermón del monte para que vos y yo podamos comentar qué buen sermón, sino para que lo viviéramos, para que lo practiquemos y para que sea un hábito en nuestras vidas el vivir así. Para cumplir estas demandas. El mundo se admira de los valores morales. Qué bueno estos valores. Qué bien que esta familia tiene estos valores. Qué bien que este hombre, que esta mujer, que este trabajador tenga estos valores. Pero no vive nada de esos valores. No los cumple. Nosotros sabemos que esta regla viene de Dios. Porque el Señor, cuando puso su espíritu en nosotros, nos dio el convencimiento y la fe de esta verdad desde parte de Dios. Por eso el Hijo de Dios debiera poder vivir esta regla de Jesús. ¿Hay un corazón nuevo? Debe haber una conducta nueva que se ajusta a esta verdad. Pero para cumplir esto no se comienza con los demás, se comienza buscando a Dios. Si yo por mis propias fuerzas pretendo no enjuiciar más a nadie, un día lo voy a hacer. 2. Le tengo que pedir a mi Padre que me dé lo que yo no tengo, que me dé lo que me falta para poder hacer lo que Él me pide que yo haga y llevar adelante lo que Él quiere que yo lleve adelante. ¿Y cómo lo lleve adelante? Porque por mis fuerzas no lo voy a poder hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y van a hallar. Primero pidiéndole a Él. A poder vivir así, como Él quiere, en un mundo lleno de maldad. Ese es el primer paso para vivir así. Buscarlo a Él de todo corazón. Esperando en que Él renueve nuestra alma día a día para poder vivir como Él propone vivir. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver estas verdades. El Señor Jesús dejó en este sermón del monte y en toda la Escritura en general. Generalmente no vemos nuestra necesidad, hermanos. No estamos bien convencidos de ciertos pecados. Pero el Señor nos llama la atención y nos dice, búsquenme a mí y van a hallar no solo el perdón, sino el camino en el cual deben andar para ya no más caer en estas cosas. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo juntos, por tu palabra. Darte gracias por la morada del Espíritu en nuestras vidas, Señor, que nos confronta permanentemente con nuestras maldades, con nuestros pecados. Y Padre, ayúdanos a buscarte, Señor, a buscarte con intensidad, siendo diligentes, Señor, en buscar las cosas de arriba, Padre, donde Cristo está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder buscar diligentemente estas cosas, a no poner nuestros ojos, Señor, en este mundo, sino en esas cosas eternas, en esas cosas que en esta vida, Señor, en este peregrinar, nos quitarán toda mancha y toda arruga, para no llegar a tu puerta, Señor, avergonzados. Te rogamos por esto, te rogamos por la iglesia, edifica a tu pueblo, Señor, salva a aquellos que están sin Cristo y que por medio de tu palabra ellos puedan comprender, Señor, la necesidad de un Cristo santo y humilde que quiso también entregar sus vidas por muchos. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo y te pedimos que bendigas lo que viene por delante. En el nombre de Jesús. Amén.